Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video en el canal. Como verán, tenemos nueva Biblia, así a partir de este video y durante todo este tiempo, varias cantidad de semanas, vamos a estar leyendo la Biblia de estudio para la mujer en Reina Valera 60. Seguiremos con la Reina Valera 60, pero leyéndola a través de esta tremenda Biblia de estudio cuya reseña ya va a estar en el canal en los próximos días porque estamos aquí estudiándola, realmente un contenido a todo color que me ha gustado muchísimo. Pero esto es la serie Leemos la Biblia en un año, no una reseña, así que vamos a orar para leer los capítulos 4, 5, 6 y 7 del segundo libro de Samuel, pero les recomiendo, sobre todo a aquellos que quieren bendecir a las mujeres de su casa, allí, a mamá, a papá, a una hija, a la abuela, como sea, a poder adquirir esta Biblia que es una joyita. Bueno, oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos, Dios, que tú, Señor, puedas estar haciendo el milagro de la instrucción para nuestras vidas. Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 4 titulado Is-Boset es asesinado. Y dice así: Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín, pues los berotitas, habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón, berotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Is-Boset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. He aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Is-Boset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Is-Boset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Is-Boset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje.
Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclac en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Tremendo la historia, ¿eh? Tremendo. ¿Por qué? Porque aquí los hombres que mataron a Is-Boset lo hicieron de manera sanguinaria. No murió por enfermedad, no murió por estar luchando en una batalla, no murió porque Dios lo mate de alguna manera, sino que estos tomaron venganza por su mano propia, pensando que iban a tener una recompensa de parte de David. Vieron que Abner había muerto, que era el más temible porque era el general del ejército, y dijeron: vamos a hacerlo nosotros y a otra cosa. Y listo, lo mataron, y encima fueron a David. David, un hombre justo, que al ver que ellos mataron a un inocente y encima en su cama, fueron asesinos. Y David jamás podía, por beneficio que tuviese de lo que pasó, apoyar o aprobar tal acto de asesinato. Bueno, por eso finalmente les da su recompensa y los mata como asesinos que eran, ¿no? Él les da su recompensa: el que a espada mata, a espada morirá, decía la ley. Entonces, fíjense cómo aquí el Señor nos está diciendo, pero me llama mucho la atención que dice: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Dios nos libra de la angustia. Ponelo en el comentario, porque eso es una frase que sale de golpe y pasa de largo, pero no pasemos de largo. Dios redime nuestra alma de toda angustia. Esa es la cualidad del Señor cuando nosotros le dejamos actuar en nuestro interior. Ahora, vamos al capítulo 5, donde, finalmente David es proclamado rey de todo Israel. Y dice así el versículo 1 del capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso suyo y carne suya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Fíjense, ¿no? Tremendo, tremendo. Ahora, lo que no sabemos es si es que después de los 2 años que reinó Is-Boset, antes de ser asesinado, Israel no tuvo rey durante un tiempo, hasta que después, finalmente fueron a David y le dijeron: sé nuestro rey. Por eso dice que reinó sobre todo Israel desde Jerusalén, o después de la muerte de Is-Boset, automáticamente fueron y le dijeron: sé nuestro rey. O sea que reinó desde todo Israel en Hebrón. Bueno, lo que se cree más que nada que pasó fue la primera parte. Israel quedó ahí un poco sin rey, y luego fueron a David y le dijeron: sé nuestro rey. Y directamente se alzó como rey de todo Israel. Seguirá el versículo 6 con el título: David toma la fortaleza de Sión, que es Jerusalén, o la ciudad de Jebús, ciudad de los jebuseos. Dice así: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir David: no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David en aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni cojo no entrará
en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Fíjense, cuando Dios está con nosotros, eso marca la diferencia. Ponelo en el comentario. Cuando Dios está con nosotros, eso marca la diferencia, porque podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos de que nosotros estamos con Dios, pero no estamos con Dios. ¿Por qué? Porque hacemos la nuestra. Estar con Dios es hacer su voluntad. Esa es la gran diferencia. Pero que la Biblia diga que Dios está con nosotros es porque Él está en modo misericordia y compasión y acompaña y allí intenta con su bendición guiar nuestros pasos. La verdad que eso me parece extraordinario. Hiram envía embajadores a David, es el título del versículo 11 y 12. Dice también: Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Seguirá diciendo los hijos nacidos a David en Jerusalén en este caso, y dice así: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Isbar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Fíjense los hombres, los varones que nacieron a David en Jerusalén. Tuvo cantidad de hijos, más de 10 hijos e hijas también. Pero bueno, veremos que hay un tema después que pasará en su casa terrible, por un pecado que él va a cometer y que pronto lo veremos. Dice ahora: hijo de David, nacidos en Jerusalén, y el versículo 17, David derrota a los filisteos. Dice: oyendo, versículo 17, los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasín, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Esto significa el Señor que quebranta. Baal Perasim, Señor que quebranta. Y ahora dice: dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron, a los ídolos de los filisteos. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Y así termina el capítulo 5, y ahora leemos el capítulo 6, titulado David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la llevaron de la casa de Aminadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando los llevaban de la casa de Aminadab, y que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón,
Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Esto de Pérez Usa significa, quebrantamiento de Usa, ¿no? Pérez Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fíjense, un evento conocido, ¿no? Y acá, ¿qué pasa con Usa, que murió, que fue quebrantado? ¿Por qué fue quebrantado? Si quiso sostener el arca para que no se cayera. Bueno, tenemos un video en el canal que te dejo aquí el link de ese video donde vemos con varias Biblias de estudio el caso de Usa, que quiso allí tener el arca y finalmente Dios lo quebrantó, murió en el instante. ¿Por qué? Porque lo quiso hacer. ¿Por qué fue tan bien? Bueno, varios asuntos muy interesantes que cuento en ese video y que leo en varias Biblias de estudio que nos instruyen acerca de ese tema. Así que míralo mientras nosotros ahora nos metemos al versículo 12, donde David finalmente trae el arca a Jerusalén. Y dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David de bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Fíjense cómo aquí veremos que Mical, que no había tenido hijos, tampoco los tuvo con David. Finalmente, Mical quedó como una mujer sin hijos, sin, posteridad. Bueno, y veremos que este texto se va a cruzar con otro, que es una variante textual, un pequeño error, donde dice que, mataron a los hijos de Mical. Pero Mical no había tenido hijos. Cuando lleguemos a ese momento, lo voy a mencionar y voy a recordar este pasaje, Dios mediante. Leemos para concluir el capítulo 7, que es el pacto de Dios con David, el famoso pacto de Dios con David, y dice así: «Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas.
Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo para que alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Y va a seguir diciendo: ahora pues así dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, que también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu mano y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, tú lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Qué bueno, qué bueno. Podemos poner en el comentario para terminar: la bendición de Dios bendice realmente,
ponelo en el comentario. La bendición de Dios bendice realmente. ¿Y por qué lo ponemos? Porque parece una redundancia, porque hay otro tipo de, entre comillas, bendiciones de personas que no tienen la autoridad de bendecir para siempre, sino que es como una especie de engaño. Las bendiciones de las riquezas son en realidad el engaño de las riquezas. Las supuestas bendiciones de prácticas pecaminosas son en realidad el engaño del pecado, y tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos y hermanas, con el engaño del pecado y con el engaño de las riquezas. Mucho cuidado. Parece que todo va bien, pero estamos yendo a un abismo en caída y en picada libre. Cuidado, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a ver que lo va a escribir Salomón en los Proverbios. Muy bien, hasta aquí este video, comenzando a leer la Reina Valera 60, seguimos con esa traducción bíblica, pero de la Biblia de Estudio para Mujeres de la Editorial Vida. Excelente. Así que será hasta el próximo video, continuando con el capítulo 8, pero no te vayas de este sin ver a nuestros patrocinadores, a los colaboradores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga ¡Muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, ¡Chao!